Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco instituyó este domingo como el domingo de la palabra de Dios, a través de la carta apostólica en forma de motu propio titulada Aperuit Illis, apareció a ellos. Y dice un extracto de la carta apostólica: les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado antes de su ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos. Parte el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados. Y promete el Espíritu Santo, que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. Dice el Papa Francisco: tras la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, pedí que se pensara en un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Por tanto, con esta carta tengo la intención de responder a las numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de Dios, para que en toda la Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el domingo de la palabra de Dios. Ahora se ha convertido en una práctica común vivir momentos en los que la comunidad cristiana se centra en el gran valor que la palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. En las diferentes iglesias locales hay una gran cantidad de iniciativas que hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura a los creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan grande, con el compromiso de vivirlo cada día y la responsabilidad de testimoniarlo con coherencia. Por eso, hoy también tenemos que plantearnos, como comunidad, como familia, de qué manera vamos a celebrar este domingo vinculados a la palabra de Dios. Teniendo en cuenta lo que el Papa también dirá en esta carta que estamos comentando: la Biblia no puede ser solo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados. Pertenece en primer lugar al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa palabra. Por eso no podemos nosotros caer en monopolizar el texto sagrado, relegándolos solo a ciertos círculos o grupos escogidos. No puede ser así, dice el Papa. La Biblia es el libro del pueblo del Señor, que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. Por eso nosotros, de modo particular, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es la relación que tenemos con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos damos un tiempo para meditarla? ¿Cuál fue y cuándo fue la última vez en la que me encontré con la palabra de Dios? O dicho de otra manera, ¿cuándo fue la última vez que abrí la Sagrada Escritura, abrí la Biblia que tengo en casa? Porque si la palabra de Dios es luz para nuestros pasos, si de la palabra de Dios vive el hombre, no podemos quedarnos sin gustar la palabra del Señor. Decía el Salmo el día de hoy: el Señor es mi luz y mi salvación. Cada vez que se abre la palabra de Dios frente a nosotros, se despliega la luz de Dios. Él nos habla directamente al corazón, como lo hemos escuchado también el día de hoy, particularmente en la segunda lectura, que se ha proclamado. Frente a las divisiones que generan las palabras humanas, la palabra de Dios reúne, congrega, hace a la unidad y a la comunión de la Iglesia. Y es esa palabra también la que se encarnó. ¿Acaso no decimos cada día: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Es Jesucristo, la palabra viva, la palabra de Dios, que también nos convoca, como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, para que lo sigamos. No solo el Señor llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, sino también a cada uno de nosotros que somos discípulos. Por eso le roguemos al Señor hoy que acojamos la palabra como la acogió María, guardándola en el corazón, meditándola, pero también llevándola después en el anuncio, en la buena noticia comunicada
a los demás, especialmente a los que están más necesitados del consuelo y de la esperanza que nos da la palabra de Dios. Que tengas un santo domingo en familia y no dejes de abrir hoy tu Biblia, que Dios tiene algo para decirte. Amén. A tus órdenes.